¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos mis seguidores. Espero que estén aprovechando mucho los cursos y trabajando mucho. Quiero agradecerles por suscribirse al canal y por darle like. Y los que no se han suscrito, pues suscríbanse. Hoy vamos a hacer un short para niña. Lo vamos a hacer en mezclilla. Y para eso vamos a necesitar nuestros patrones base para niña, que por ahí les voy a poner en la descripción el tutorial de cómo hacer patrón básico de pantalón para niña. Lo pueden hacer en la talla que ustedes gusten o a la medida de su modelo. Yo usé mi patrón básico talla 6 y lo pasé hasta la línea de rodilla, puesto que voy a hacer un short. Necesito entonces mis patrones básicos de pantalón y necesito la curva de sastre, curva francesa y nuestra regla graduadora para agregar pestañas de costura, además de marcadores de colores y tijeras para recortar los patrones. Muy bien, vamos a comenzar con la transformación. Este shortcito que vamos a hacer, lo vamos a hacer en mezclilla y le vamos a aplicar una flor muy bonita que es conjunto de la blusita que les subí, la blusita cruzada en la espalda para niña que les subí la semana pasada. Va a ser un conjuntito con este short. Muy bien. El largo que le vamos a dar a nuestro short, vamos a dar la mitad de largo entre tiro y rodilla. De tiro a rodilla tengo 22 centímetros, por lo tanto voy a darle 11. Esa es la medida de largo que le voy a dar a mi short. Este largo obviamente lo tengo que dar en la pieza delantera. Este es delantero y este es la pieza trasera. A los dos obviamente les voy a dar el mismo largo. Muy bien. Este short de mezclilla se va a cerrar por la parte delantera y va a llevar una pretina. Entonces voy a darle 4 centímetros para la hojalera y se los doy hasta donde comienza o hasta donde llega la línea de cadera. Esto lo trazo en recto. Esta pieza va a ser parte del pantalón y aparte voy a cortar otra para completar mi Este short es un short completamente básico, solamente voy a darle 1 centímetro de holgura porque como es una prenda para niña, aunque la mezclilla es ligeramente stretch, quiero que se sienta muy cómoda y por eso voy a darle 1 centímetro de holgura. Esto es holgura, para que le quede más cómodo el short a nuestra modelo. Y afinamos hasta la línea de cadera con la curva de sastre y después recto de la línea de cadera hacia abajo. Muy bien. Recuerden que los pantalones o shorts deben conservar siempre el centro. Entonces, si yo di 1 centímetro de holgura en el costado,
Vamos a marcar nuestro bolsillo. Vamos a hacer un bolsillo completamente estilo vaquero. Entonces vamos a dar 10 centímetros. 10 centímetros desde el costado y vamos a bajar 5 centímetros para cerrar nuestro bolsillo. Y aquí solamente vamos a darle forma redondita. En esta parte tiene que quedar recto. Solo ahí está. Esta va a ser la entrada de nuestro bolsillo tipo vaquero. Y vamos a darle por dentro lo que voy a puntear nuestro bolsillo. Y lo vamos a dejar hasta el largo de tiro. Y lo vamos a escuadrar apenas 2 centímetros después de donde está la entrada para la mano. A esto vamos a darle pestaña de costura y a esto también le vamos a dar pestaña de costura también en la cintura. De esto se compone, recuerden, de 2 piezas. Una pieza que llega hasta acá y la otra que tiene el recorte. En la pieza trasera solamente vamos a dar la holgura que dimos en el costado, que es de 1 centímetro, porque recuerden que las holguras son igual en la pieza trasera que en la pieza delantera. Muy bien, ahora vamos a agregar pestañas para costura y vamos a separar las piezas del bolsillo. Ya tenemos aquí todas las piezas cortadas para nuestro short y en la pieza trasera agregamos pestañas de costura y esto fue la holgura que le dimos. Luego corté un bolsillo trasero. Aquí simplemente lo dibujan y yo lo dibujé a 6 centímetros de distancia de la línea de cintura hacia abajo. Luego marqué el centro del pantalón base y ahí le di 6 centímetros hacia adelante y 6 hacia atrás. Luego, estos son 12, hacia abajo en el centro di 13 centímetros y en las líneas de costado di 11 centímetros. 11 centímetros y ya di las diagonales. Luego, para separarlo, agregué pestañas de costura. Esta es la piececita que yo voy a trazar extra y la bastillita. Entonces este es bolsillo trasero y yo voy a cortar 2 piezas tela. Esta es pieza trasera y yo voy a cortar 2 piezas tela de toda mi pieza trasera del short. Muy bien. Luego, en la pieza delantera corté la hojalera, la voy a cortar como parte del pantalón para que no quede tan gruesa si la coso aparte. Entonces esta es parte del pantalón, parte del short. Y luego corté otra pieza que es la contra hojalera y que la voy a cortar a doblez una pieza. Entonces, de todo mi pieza de short delantera, por cierto, en la pieza delantera voy a recortar este huequito que es por donde entra la mano al bolsillo.
El bolsillo está compuesto de dos piezas. Esta que lleva el resaque y la segunda pieza que va por abajo. De esta manera. Esto es lo que conforma el bolsillo. Pieza 1, bolsillo delantero, pieza 1. De esta pieza yo voy a cortar 2 piezas tela. Generalmente estos bolsillos se cortan en poquetín o popelina, y lo que se corta en la tela del short es una vista. A mí me gusta cortar siempre los bolsillos del mismo material que el short o pantalón para que la durabilidad sea la misma, duren exactamente igual, porque luego cuando los ponemos de una tela más delgada, a veces es necesario, cuando hacemos un pantalón de pana, de lana, es necesario hacer los bolsillos de una tela un poco más delgada para que no haga tanto volumen. Pero en este caso que yo voy a usar una mezclilla stretch que no es muy gruesa, yo voy a cortar mis bolsillos de la misma tela que el short. Voy a cortar 2 piezas tela. Y de la pieza 2 de bolsillo, bolsillo delantero, pieza 2, también voy a cortar 2 piezas tela. Muy bien. De mi pieza delantera de short voy a cortar 2 piezas tela. Aquí tengo el hilo de tela. Conviene que en los bolsillos la pase, la calque a la misma posición. Simplemente hago una línea en el mismo punto. Ahí está. Ese sería el hilo. Hago lo mismo en la otra pieza de bolsillo. Muy bien. Entonces ya tenemos aquí nuestras piezas delanteras con nuestra contrahojalera y tenemos la pretina. La pretina es la suma de todo el contorno cintura más hojalera y contrahojalera. Aquí, para no hacer un patrón tan largo, yo lo corté la mitad. O sea, está indicado que va a ser cortado a doblez y que voy a cortar una pieza tela, una pieza entre tela. Y este va a ser el sentido en el que, o el hilo en el que yo voy a cortar mi pretina. Muy bien, pues aquí tengo todas las piezas necesarias para cortar el short para niña. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad. Si fue así, regálenme un like, suscríbanse a mi canal, compartan el tutorial y, de ser posible, conviértase en miembros del canal.